Soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo pastoral de hombres y mujeres llenos del poder de Dios, llenos del amor de Dios, y estamos aquí para servirles en cualquier cosa que podamos hacerlos. Quiero dejarte saber que nuestro objetivo es caminar contigo, discutir contigo, tomar café contigo, hacer las paces y seguir viviendo contigo en la forma en que Cristo nos manda a vivir como pueblo de Cristo que somos. Si es tu primera vez, por favor, pasa a una de las mesas al finalizar el servicio, pide información sobre nuestra iglesia, sobre nuestros grupos en diferentes campos que tenemos, y pues al finalizar vamos a invitar a nuestros compañeros de oración, personas que toda la semana ya han estado orando por ti, pidiéndole a Dios que camine contigo. Y estas personas van a estar aquí para orar por cualquier necesidad que tú tengas al finalizar el servicio. Así que te invito a que tu corazón, si tienes necesidad de oración en cualquier índole, que esté ya listo para recibir oración, porque es lo que queremos hacer hoy. Amén. Entonces, estamos en una serie que hemos titulado Perseverando en la Crisis. Es la serie que hemos tomado. Y hoy vamos a hablar sobre un tópico bastante difícil y tengo que hacerte una advertencia. La advertencia es que el tópico es complicado y retante. Así que te pido misericordia para conmigo y te pido mucha compasión y que tus oídos estén muy abiertos. Porque uno de los retos que todos nosotros confrontamos constantemente cuando estamos pasando por crisis son las posibilidades de perder el amor. El amor se puede perder cuando estamos en una circunstancia difícil que nos lleva a sentirnos arrinconados o acorralados, y a veces podemos perder el amor hacia las personas que están alrededor de nosotros en las crisis. A veces podemos perder el amor por la vida, a veces podemos perder el amor por Dios o sentir que nuestro amor por Dios se enfría, pero especialmente cuando estamos siendo oprimidos por alguien, sentimos que nuestro amor por esa persona se pierde. Y la semana pasada dijimos que las crisis tienen el potencial de llenar nuestras vidas de temor. Y el temor nos lleva entonces a sentirnos que las personas que nos oprimen o que nos hacen daños o que nos hacen sentir mal, los empezamos a ver ya como enemigos y no como personas hechas a la imagen de Dios, igual que nosotros. Entonces, por ende, podemos llevar a deshumanizar a una persona, a demonizar a una persona y dejar de ver que Dios los hizo a su imagen y semejanza por las acciones que ellos hacen contra nosotros, de hecho. Entonces, cuando alguien se convierte en mi enemigo, yo no tengo por qué amarlo. Cuando alguien se convierte en mi enemigo, yo no tengo por qué sentir compasión con esa persona. O yo no tengo por qué sentir misericordia hacia esa persona. En otras palabras, las crisis nos llevan a autoperseverarnos, a autocuidarnos, al concepto de mantenernos seguros, porque las crisis nos hacen sentir inseguros. Entonces, la persona en la Biblia que más nos enseñó a amar a nuestro enemigo no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo completo de lo que tenemos que hacer nosotros para amar a personas que en momentos nos han hecho daños. Que de paso no es nada fácil. Entonces, vayamos a Lucas capítulo 4 y la historia comienza con Jesucristo ayunando. En Lucas capítulo 4 comienza con que Dios o el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. Y ahí fue tentado en 3 áreas muy fuertes y por 40 noches y 40 días fue tentado, pero él venció la tentación, venció al tentador, lo reprendió y entonces llegó a Nazaret, que es en la parte de Galilea. Estoy hablando de Israel, no estamos hablando de los Estados Unidos. En la parte de Galilea, la región que era más hacia el margen, hacia el norte de Israel, y Nazaret era el sitio donde Cristo había crecido. Y la Biblia me dice a mí, en Lucas capítulo 4, versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, después de Jesucristo ayunar por 40 días, regresó a la parte de Galilea, la parte marginalizada de Israel, y todo el mundo conocía de él, todo el mundo sabía quién era, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo lo apreciaba, todo el mundo estaba animado con quién era. Y regresa a Nazaret, le dije. Y cuando entra a Nazaret a la sinagoga en el día de reposo, se le entrega el rollo, porque era una persona que todo el mundo había conocido ya, el rollo del libro del profeta Isaías, y empieza a leer en el capítulo 61. Y entonces vamos a Lucas capítulo 4, donde él lee el capítulo 61 de Isaías. Mira lo que dice, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, cuando él leyó el libro de Isaías, capítulo 61, encontramos varias cosas ahí. La primera es que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces, esa es una clave en todo lo que vamos a hablar hoy. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús para hacer lo que estaba haciendo, para morir en la cruz, para predicar, para enseñar, para hacer todo. Sin el Espíritu de Dios no podía hacerlo. La segunda cosa es que lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Y un pobre es cualquier persona que se le han quitado los recursos o que no tiene recursos para subsistir. Y se le dio las buenas nuevas para tratar con la gente que han perdido los recursos. A sanar a los quebrantados de corazón. Cualquier persona que ha sido oprimida, que ha sido maltratada o que no tiene recursos, su corazón se quebranta. Si no tiene las maneras de sobrevivir y que es lastimado. Y la Biblia dice que el propósito de Jesucristo era sanar a los quebrantados de corazón. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Cuando hablamos de libertad a los cautivos es que está viendo dos cosas. Porque hay cautivos por su maldad y hay cautivos por la maldad de otros. Y Cristo le decía siempre a los fariseos, que eran los líderes religiosos de su época, que estaban ciegos. Entonces, sabemos que Cristo le dio vista a ciegos literalmente, pero también sabemos que Cristo le dio vista espiritual a aquellos que pudiendo ver estaban ciegos. También después te dice de dar vista a los ciegos, te dice claramente que vino a libertar a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Entonces, él venía a anunciar que el reino de los cielos se había acercado y que en medio de todas estas cosas, en medio de la ceguera, en medio de los oprimidos, en medio de la pobreza, en medio de todo, Dios estaba y venía a hacer una obra increíble. Eso es lo que venía a hacer, y era a través de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, hasta aquí el mensaje está muy bueno. Está excelente el mensaje. Y si yo fuera un judío del siglo I y Jesucristo está diciendo esto, y yo estoy escuchando que su fama se corre por todos lados, yo estuviera súper feliz de escuchar esto. Yo estuviera diciendo, wow, Jesucristo es el Mesías, el que va a venir a liberarnos, el que va a venir a trabajar con la opresión, con todas estas cosas. ¿Qué lo está diciendo? Esto es bueno lo que está diciendo. Y te cuento la historia. Cuando Jesucristo llega a la escena en el siglo I de nuestra época, lo que ocurre es que los romanos eran los que estaban por encima de Israel. Pero 600 años antes que los romanos llegaran a Israel aproximadamente, ya el pueblo de Israel había perdido su gloria. La perdió mucho antes, donde los asirios, que sean los iraquíes, vinieron y se llevaron al reino del norte. El pueblo estaba dividido en sur y norte, se llevaron al reino del norte. Pero el año 605 antes de Cristo, Nabucodonosor II entró y llevó cautivo también al pueblo. Entonces, 600 años antes, ya los iraquíes, o los babilónicos o asirios, habían entrado ya a Israel para subyugarlos. Después entonces llegaron los persas. La historia de la reina Esther es producto del reino persa. Y llegaron los persas y ellos se metieron y por muchos años subyugaron a Israel después que los iraquíes o los babilónicos lo hicieron. Después llegaron entonces los griegos, Alejandro el Magno y sus 4 famosos generales, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro, 4 generales que llegaron literalmente, dividieron el reino después que Alejandro el Magno muere y dominaron todo Israel y todo el mundo de su época. Pero después de eso llegaron los romanos y por mucho tiempo los romanos estaban dominando ya Israel. Y Jesucristo llega en el momento que los romanos estaban en control y en dominio. Y lo que ocurre entonces es que el pueblo bajo la opresión aprende y comprende muy bien quiénes son sus enemigos. Cuando tú estás siendo oprimido, tú sabes quién te oprime. Y la fama de Cristo estaba creciendo y todo el mundo escucha a Jesús decir eso. Los romanos le quitaban los impuestos, los romanos dominaban las calles, los romanos dominaban todo, todo estaba en control por los romanos. Entonces, en una circunstancia como esta,
escuchar a Jesucristo leer esto y decir lo que dice después trae la paz y te puede hacer pensar que Él es el Mesías, el rey que se iba a establecer en Israel para levantar nuevamente. Pero Cristo no fue el único que hizo esto. Había un tal Teudas, y usted lo puede encontrar en la información judía, un tal Teudas. Y Teudas llegó literalmente, levantó a 400 hombres, también de la parte donde estaba Jesucristo, levantó 400 hombres, mataron a Teudas, mataron a las personas que estaban con él y todo el mundo se fue corriendo. Y el pueblo dejó esa ansia de ser libre. Pero después de Teudas había uno que se llamaba Judas el Galileo, irónicamente de la región donde Jesucristo también creció, porque estaban siendo oprimidos por los judíos y por los romanos. Y Judas el Galileo se levantó e intentó dominar todo, pero no pudo tampoco. También lo mataron, hicieron todo, y eso está registrado no solamente en el concepto fuera de la Biblia, pero también en Hechos capítulo 5, versículos 34 al 39, una de las personas que está hablándole a los mismos líderes religiosos registra este suceso. Entonces, los ojos están puestos en Jesús. Ya saben que hay la necesidad de libertad, de tratar con la opresión. Y Cristo sigue leyendo en Lucas capítulo 4, versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces, cuando Cristo dijo eso, todo el mundo dijo: nada, este es el Mesías, este es el que había de venir, este es tremendo, este no es el hijo de Joe, Chuito, el que nosotros vimos jugar canicas con nuestros hijos, el que se pasaba metido en los mangos, en los árboles de mangos, buscando mango con piedra, y ahora anda aquí hablando tremendas palabras. Esto es increíble. Quiere decir que los 600 años de opresión que hemos tenido va a ser hechos por uno de nosotros que creció con nosotros, que nosotros conocemos, el hijo de Joe, Chuito. Y lo que ocurre es que si yo fuera un judío del siglo I, yo estoy haciendo la pregunta: ¿será que este nos va a liberar a nosotros de la opresión? Lo que por muchos años hemos estado buscando. Entonces Jesucristo sigue hablando. Y en Lucas capítulo 4, versículo 23 dice: Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces Jesucristo da una respuesta que a las personas que habían crecido con él no pueden darse cuenta quién realmente él era. Y eso pasa también con nosotros. Muchos de ustedes tienen familiares que son tremendos en todos los aspectos buenos. Son gente increíblemente excelente, pero tú no lo puedes reconocer. Porque para ti es tu bebé todavía. Para ti es tu niño, para ti es tu sobrinita, para ti es tu esposo, para ti es tu esposa. Para ti es tu papá, tu mamá, y no puedes reconocerlo. Y Cristo está diciendo, esto pasa constantemente. Especialmente cuando son nuestras predisposiciones del conocimiento que tenemos de una persona que nos llevan a evaluar a esa persona. Entonces, bajo toda opresión hay una necesidad. Diga conmigo: toda opresión tiene una necesidad. Esto es importante que lo aprendamos. Toda opresión tiene una necesidad. Y Cristo le empieza a hablar a ellos en su necesidad de la opresión. ¿Qué tipo de necesidad tiene la opresión? Número 1, ser libres. Si yo soy una persona que estoy siendo oprimida, yo necesito ser libre. Número 2, yo necesito sentir valor como persona, porque la opresión me roba a mí mi valor. Cuando estoy oprimido o me están haciendo daño, eso me roba a mí mi valor. Entonces, el ser libre, el sentir valor como persona. Número 2, tener paz, que el terror de la opresión me ha robado. Porque cuando yo no tengo valor como persona, cuando no me siento libre, yo no tengo paz. O por lo menos es lo que podemos vivir. Número 4, la necesidad de odiar a los que nos oprimen, de hacerle daños. Lo que me lleva a la quinta opción de necesidad: vengarme, pagarle con la misma moneda que me han dado. Por eso es que hoy quiero hablarte en cómo mantener el amor en medio de la crisis hoy. Porque la crisis tiene este tipo de necesidades, especialmente cuando alguien me está haciendo daño. Entonces, cada crisis en nuestras vidas tiene el poder de hacer que yo me enfoque por los lentes de la crisis. Entonces, yo ya no estoy viendo ya objetivamente lo que Dios está haciendo, sino estoy viendo a mi opresor, mi problema, lo que dicen los medios, lo que está pasando. Yo estoy viendo los conflictos que estoy viviendo, la falta de recursos, y yo empiezo a respirar crisis, a soñar crisis, a pensar crisis. Y esa es la trampa de Satanás, hacer la crisis más poderosa que la cruz de Cristo. Y el momento que eso pasa, tu vida se sale del enfoque y la crisis se convierte en tu Dios. Ya tu oración ni siquiera es para darle gloria a Dios, tu oración es para hablarle a tu Dios de la crisis. Por eso es que es importante comprender esto que estoy trayendo hoy. Entonces, el asunto es
que nos lleva a perder la capacidad de ver la imagen de Dios en las mismas personas que nos están haciendo daño. Esa gente, por muy malas que sean, son hechos de imagen y semejanza de Dios. Que Satanás ha desfigurado la imagen de Dios en ellos, eso es otra cosa. Pero ellos siguen siendo imagen y semejanza de Dios. Y entonces entramos en la situación de querer hacer daño a nuestros opresores. Y Cristo empieza a decir cosas a personas que por 600 años han sido oprimidas y empieza a retar su capacidad de amar. Así que prepárense porque esto nos va a retar ahorita a todos. Versículo 25 de Lucas 4. Y en verdad os digo que muchas viudas, papá, esto está fuerte, había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Entonces, aquí el texto me dice 4 cosas. Número 1, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías. Había muchas viudas en los tiempos del profeta Elías en Israel. Israel estaba lleno de viudas. Segunda cosa que me dice es que hubo una crisis de 3 años y medio. 3 años y medio donde no había lluvia, no había nada. La tercera cosa que me dice es que hubo una gran hambruna. Es decir, la gente se estaba muriendo de hambre en 3 años y medio y había muchas viudas en Israel. Y la cuarta cosa que me dice es que el profeta de Dios es enviado a una viuda en Sarepta de Sidón. Usted lee esto y sigue leyendo su historia como si no hubiera pasado nada. Pero esto hay que entrarle con detalle, porque esto no es cualquier cosa. Sarepta de Sidón era una región enemiga de Israel. De hecho, había un rey tan malo en la época de Elías que se llamaba Acab. Y Acab era un rey tan malo, que se fue a Sarepta de Sidón, a la parte de Sidón, y se aparentó con el rey de los sidonios y se casó con una chica allí. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Señores, la malvada reina Jezabel, que de paso cuando un cristiano quiere insultar a una mujer, le dice tú que eres una Jezabel. Si un hombre cristiano le dice eso a usted, 2 cachetadas mínimo. Eso es un insulto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí literalmente la Biblia me dice que la malvada reina Jezabel venía de Sidón, de la tierra donde Dios manda a Elías a que fuera a ayudar a una viuda. Esta mujer Jezabel con su esposo Acab oprimieron al pueblo a un punto donde la sangre corría por las calles, la idolatría, la brujería, sacrificios de los niños, o sea, una cosa pero horrible. Y ella había empoderado 400 profetas de Baal, que de paso en Primera de Reyes capítulo 18, el mismo profeta Elías mata a estos 400 profetas de Baal porque lo querían matar a él. Y entonces esta mujer que era tan mala, muchos han dicho que era la mamá del diablo, esta mujer que era tan mala, llegó y le dijo a Elías, te juro que mañana mismo, así como hiciste con mis 400 profetas, te voy a hacer a ti. Y como Elías, el hombre de Dios que acababa de hacer descender el fuego del cielo, estaba tan preocupado por la maldad de la mamá del diablo llamada Jezabel, lo que ocurrió fue que el tipo se fue corriendo. Y el hombre de Dios, después de haber hecho tremendos milagros, haber hecho tremenda cosa, sale corriendo de así de mala era Jezabel. El tipo dijo, nada, yo mato a 400 hombres, pero esta mujer yo no puedo matar. Y se fue. Y se metió en una cueva. Y entonces empezó a decir a Dios, háblame, ¿qué hago? Me van a matar. Y pues, si usted quiere la historia, léalo en Primera de Reyes, capítulo 19, 20, y la va a encontrar. Sidón era la tierra de los enemigos. Y Jesucristo le dice al pueblo que Dios mandó al profeta a la tierra de los enemigos para hacer de provisión. Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Todos sabemos que fue al revés. Cuando ella le trajo la comida a él, a ella nunca le faltó nada porque el poder de Dios está en Elías para que no le faltara. Entonces Jesucristo le dice esto a esta gente. Si yo fuera los que están en Nazaret escuchando a Jesucristo, yo estuviera molesto con Jesús. Y estuviera diciendo, pero bueno chico, ¿qué te pasa? Tú no eres judío. Nos están oprimiendo por 600 años y vas a venir a usar como ejemplo a una mujer que es parte del pueblo que nos oprimía. Y decir cómo Dios la bendijo y cómo Dios hizo tal cosas. Y tú vas a venir con esta cuenta. Yo estoy preguntándome, ¿y qué es la viuda de nosotros? ¿Por qué Dios no hizo nada con nuestras viudas? ¿Por qué lo hace con las viudas de enemigos? ¿Es que acaso Dios está con nuestros enemigos y no con nosotros? Yo estuviera, pero bueno,
como decimos en Venezuela, como plancha de chino, caliente, diría yo. Molesto, enfogonado, como dicen en Puerto Rico. O sea, yo estuviera súper molesto. Y Cristo sigue hablando, porque no se queda con esa. Sino que el versículo 27 de Lucas 4 dice, y muchos leprosos había en Israel. Este sigue, chico. Usted no sabe cuándo parar. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Eliseo era el sucesor de Elías, ¿ok? Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Nuevamente, tres cosas importantes en el texto. Había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, que era el sucesor de Elías. Número 2, no sanó a los leprosos judíos. Número 3, sanó a un general sirio de la lepra, a Naamán. Señores y señoras, estas son palabras de pelea para un pueblo oprimido. Vamos a ver quién era Siria, quién era Naamán. Siria era enemigo de Israel. De hecho, los oprimía y los atacaba constantemente. Y el señor Naamán era un general que su trabajo era oprimir a Israel. Ese es su trabajo. La historia es narrada mejor en 2 de Reyes capítulo 5 versículo 1. Dice así: cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenían en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Un día, una joven israelita que las bandas, léalo conmigo, ¿una joven de dónde? Léalo conmigo, ¿una joven de dónde? Israelita. ¿Que las bandas de quién? De los sirios. Habían hecho cautiva y le habían puesto al servicio de la esposa de Naamán. Entonces, Dios permitió que Naamán tomara a una jovencita israelita y la raptara y la llevara cautiva lejos de su casa. Perdió su mundo, perdió sus sueños. A lo mejor quería ser primer ministro de Israel y no pudo. A lo mejor quería ser una madre empedernida o una doctora empedernida, o quería ser una abogada empedernida. A lo mejor quería ser una maestra de escuela. A lo mejor quería ser una costurera que cosiera toda su vida. No pudo, sus sueños fueron robados. Dios permitió que la sacaran de su casa y la llevó a casa nada más y nada menos que el general que oprimía al pueblo de Israel. Sus sueños fueron rotos, sus conceptos fueron cambiados, su realidad cambió. Todo por Naamán, el general sirio. Se convirtió en esclava, pasó de ser hija a esclava, pasó de tener valor a su voluntad estar vendida a un general. Y en medio de su opresión, esta chica había su opresor con la sentencia de muerte, porque la lepra es una enfermedad de muerte en aquella época. Una enfermedad mortal y contagiosa. Y lo normal de cualquier persona inteligente, capaz, moderna o de la antigüedad, como somos tú y yo, al ver esa situación dentro de la casa del general, hubiera orado quizás de esta manera: gracias, Dios mío, por el castigo que les das a este desgraciado. Gracias por hacerle sentir en carne propia un poquito del sufrimiento que Él nos ha causado a nosotros y a mí, que me rompió todos mis sueños y me llevó para ser esclava. Esta es la reacción normal, señores. Anormal es que tú no ores por una persona que te ha hecho daño de esta manera. Y lo que ocurre es que como ella estaba cercana al corazón de Dios, su reacción no fue igual a la reacción que yo acabo de describir. Sino que su reacción, su amor no se enfrió por la crisis. Por la maldad de Naamán no se enfrió su amor. Sino que su amor se mantuvo anclado, oye conmigo, anclado en la presencia del Espíritu de Dios. 2 de Reyes 5:3, le dijo a su señora, está hablando de la muchachita, la jovencita: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él sanaría de su lepra. Te lo traduzco: en medio de mi opresión no lo quiero ver sufrir. Usted me ha hecho mucho daño, pero yo sé que el amor de Dios es más importante y más poderoso que el daño que usted me ha hecho. Usted me puede hacer daño, me puede encerrar en 4 paredes, pero la libertad de mi relación con Dios me libera para amar aún a mis opresores. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero usted no va a dominar lo que Dios ha hecho en mí. Sencillo. Señora, hay un profeta que tiene la capacidad de Dios de ser instrumento de sanidad para este hombre. Ahí no hubo negociación, ella no estaba esperando libertad a cambio, no pidió dinero, no pidió nada, simplemente que el Espíritu Santo lo llevó a compasión. Y el Espíritu Santo lo llevó a ver la necesidad de un hombre que merecía morir de lepra,
Pero la misericordia y la compasión contra el enemigo se convirtió en el motor que la llevó a ser la primera evangelizadora en la casa del opresor. A veces Dios te lleva a casa del opresor para que lo evangelices. Ojo, acabo de decir algo importante y no me dices nada. A veces Dios te lleva a la casa del opresor para que tú seas instrumento en la casa del opresor. Sencillo. El opresor no lo entiende. Él cree que está encima y se las está comiendo. Pero el Dios de los cielos ha dicho: a una chica esclava la vas a llevar. Ella va a ser el instrumento en mis manos para que tú, Naamán, conozcas que no son tus dioses, que la lepra no es más poderosa que yo tengo más poder que tu armamento, porque teniendo lepra tú no tienes libertad sobre la lepra. Pero una chica esclava llena del poder de Dios te envía a donde el profeta está para que yo, el Dios Todopoderoso, te demuestre quién soy yo. Señores, esto es poderoso. Esto es poderoso. En las crisis, las cosas más feas salen de nosotros. Pero el que tiene oro en el corazón se convierte en 24 quilates el oro en el corazón. Esta chica raptada fue la primera evangelista. Y fue parte del conjunto del equipo que Dios ha hecho con el profeta Eliseo, que no la conocía a ella, y ella. Esto es increíble. Lucas 4:28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Claro, o sea, esto son palabras de pelea, señores. Es como yo venga aquí a decirle a usted cosas que usted no quiere escuchar sobre el gobierno actual que tenemos ahorita. Me sacan a golpe. El asunto es que, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad a Jesús y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Ellos querían matar a Jesús. Este es el peligro de la crisis que nos oprime. Nos lleva a perder de vista que el corazón que odia a su opresor se enferma. No te estoy diciendo por ti, te estoy diciendo por mí. Yo he tenido que aprender a perdonar a personas que me han hecho daño, porque yo me he enfermado. Y esa es la trampa de Satanás. Llenar tu corazón no del amor de Cristo, sino del odio de Satanás. Cuando el odio de Satanás llena tu corazón, te lo advierto, estás en serios problemas. Por eso es que te estoy diciendo que la opresión nos puede llevarnos de rabia, Yo no creo que esta chica pasó por algo de la noche a la mañana. Yo no creo que ella dijo: ay, pobrecito, el malvado Naamán. No, yo creo que hubo un proceso quizás en ella. A lo mejor hasta oró: Señor, mátalo. Y después, cuando vio que el tipo estaba sufriendo, empezó a ver la necesidad y se dio cuenta que el poderoso es tan humano como que oprime. Y se dio cuenta que el opresor es tan humano como el oprimido. Y se dio cuenta que ese hombre necesitaba tener un encuentro con el Dios genuino. La crisis nos hace llenar de vergüenza, de rabia, de ira, de falsa justicia. Y nos hace llenarnos a nosotros de odio hacia los que nos oprimen. Entonces, ante Jesús, decir estas palabras a todos los que estaban primero maravillados por él, se convirtió en sus enemigos. Y ellos intentaron matar a Jesús mismo. Entonces, oigan esto: los oprimidos intentaron oprimir a Jesús. ¿Está bien? Los oprimidos intentaron oprimir a Jesús y de muerte. Intentaron matarlo. Pero cuando vemos el versículo 30 de Lucas 4, dice: mas él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Yo pienso que esta misma gente que quiso matar a Jesucristo, a lo mejor fueron los mismos que en Lucas capítulo 23, versículo 21, gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, esto es una verdad que hoy tengo yo que dejarte hoy con ella. Jesús vino a liberar al oprimido de su opresión y al opresor de su acto de oprimir. No pienses tú que Dios solamente murió por los oprimidos. Dios murió por los ciegos también, espiritualmente hablando. El problema es que nosotros, cuando estamos siendo oprimidos, no nos damos cuenta que Cristo vino a morir por el mundo. Nosotros hacemos ellos y nosotros. Los malos y los buenos siempre somos nosotros. Pero no nos damos cuenta que Cristo vino a morir por el mundo. Y señores, les tengo noticias: el mundo está lleno de gente buena y de gente mala. Cuando Cristo estaba siendo clavado en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Es más, a un opresor en la cruz, a un opresor que era un criminal, Cristo se lo llevó al cielo siendo opresor, porque se arrepintió de sus pecados en un momento de castigo por su opresión.
Jesús no vino a salvar solamente a los oprimidos. Jesús vino a salvar a los opresores de su opresión. Óyeme lo que te estoy diciéndote. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Porque si no lo comprendemos, entonces vamos a justificar nuestras acciones de odiar a nuestros opresores. Y lo que va a pasar es que no va a vivir el amor de Cristo en nosotros, va a vivir el odio de Satanás en nosotros. ¿Qué nos dijo Jesús sobre amar a nuestros enemigos? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Número 1, odiar a nuestros enemigos nos aleja de Jesús. Lo que Cristo me está diciendo aquí es que si yo odio a mis enemigos, yo me estoy alejando de Jesús. ¿Por qué te digo esto? La historia de Lucas 4 me demuestra a mí que la gente de Nazaret se molestó tanto con Jesucristo que lo llevaron hacia un precipicio para matarlo. ¿Y saben qué? Tenían razón de estar molestos, tenían razón de estar fastidiados, tenían toda la razón del mundo. Pero en su necesidad de ser libres, estaban llenos de venganza. Y Jesucristo se convirtió en su enemigo. Si esa chica hubiera estado en Israel cuando Naamán estaba yendo contra Israel, los mismos judíos lo hubieran matado a ella. Y se hubiera convertido en oprimida por los sirios y oprimida por su propia gente. Eso es lo que hubiera pasado con esa chica. Y Cristo se convierte en la voz profética. Y esa chica nunca hubiera sido el profeta en su tierra porque hubiera estado diciendo algo que a ellos no les gustaba. El problema es que la gente quiere profecía que nada más a ellos les gusta. Hasta que la profecía de Dios viene y no te gusta. Entonces no viene de parte de Dios. El asunto es, y lo que yo tengo que comprender, es que ellos estaban llenos de tanta venganza que ellos necesitaban matar a Jesús para que no volviera a recordarles que Dios al pueblo de Israel le había dicho en la Tanaj, en la Torá, en la ley de Moisés, que ellos iban a ser la luz de la tierra. No la oscuridad de la tierra. Iglesia, ¿me estoy explicando bien, sí o no? ¿Puedo escuchar un gloria a Dios? Y en medio de todo esto, la viuda era una mujer pobre. Ella no tenía culpa de ser de Sidón. Ella nació en Sidón porque Dios permitió que naciera en Sidón. Su único pecado era ser de Sidón. Tenía una hija, un hijo moribundo. Entonces, cuando ellos escuchan la historia de la viuda, se molestan, se llenan de rabia. ¿Cómo es posible nuestros enemigos? Volteemos la moneda. Vamos a poner a la viuda nombre. María, la esposa de Pedro. De la calle El Nazareno, en la esquina de Nazaret. De la avenida de Nazaret. La viuda que todo el mundo conocía la historia, que su esposo Pedro, cuando tenía 35 años, estaba trabajando en el campo, se cayó por un precipicio y se mató. Tenía un hijo, al hijo le vamos a poner Chuito. Entonces, la viuda María y el niño Chuito estaban en necesidad. Si Cristo hubiera dicho, en Israel había una viuda llamada María que vivía en la esquina de Nazareno con la calle de Nazaret y su hijo Chuito estaba muriendo y Dios envió al profeta Elías, todo el mundo le ha dicho gloria a Dios, qué hermoso lo que Dios hace. Qué hermosa la forma en que Dios trabaja. El pecado de esta mujer era ser parte de ese pueblo. Lo más probable es que ella ni siquiera tenía en contra de nada de los judíos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Elías llegó, ella lo recibió. Sin ningún problema. Le dijo, oh judío cochino, vete de aquí. Voy a decir a las autoridades para que te maten. De ninguna manera. Y ella lo recibió tranquilamente. Y si esa mujer no hubieran conocido a ellos, la historia para ellos hubiera sido distinta. Y le han aceptado con misericordia, con compasión, con una cosa hermosa. La historia de Naamán es la misma cosa. Ellos, a la hora de escuchar de Naamán, ellos deseaban que Naamán se hubiera muerto por el daño que les había causado. Este es el peligro, señores, del odio que nos lleva a querer matar a Jesús. Enfría nuestra capacidad de amar y de tener compasión. La crisis tiene ese potencial. De hecho, la crisis que nuestro pueblo está viviendo ahorita tiene ese potencial. En el reino de los cielos no existen ni judíos, ni griegos, ni americanos, ni latinos, ni negros, ni blancos, ni marrones, ni chinos, ni asiáticos. No existen ni pobres, ni libres, ni oprimidos, ni opresores. Existen personas pecadoras que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Eso es lo que existe en el reino de los cielos. Y tenemos que comprender esto. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo nos dijo sobre amar a nuestros enemigos? Número 2, Jesús nos enseñó a ver a nuestros enemigos con el amor del Padre. Yo no te estoy diciendo a ti que tú tienes que amarlos a ellos porque ellos son muy buenos. Yo te estoy diciendo a ti que con tu propio amor tú no lo vas a poder amar. Te lo digo por experiencia propia. ¿Okay? Yo estoy diciendo porque yo soy tan bueno que puedo amar a todo el mundo. Eso es mentira. Eso no es verdad. A veces yo tengo que pedirle a Dios, enséñame a amarlos con tu amor.
Por eso es que es tan importante lo que me dice la Biblia aquí. Jesucristo dijo en Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo normal, eso es lo correcto ante los ojos que Satanás ha puesto en nuestra sociedad. En Mateo 5:44 Jesucristo dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, esto no es fácil, tú no puedes hacer esto por tu propio amor. ¿Qué necesitas tú para hacer esto? Dilo conmigo, el amor del Padre. Dilo conmigo, el amor del Padre. Dilo conmigo, el amor del Padre. No hay otra forma de amar a personas que no merecen que los amen. No hay otra forma, no hay otra forma. En Mateo capítulo 5, versículo 24 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si yo amo a mi enemigo por el amor del Padre, yo soy hijo del Padre. Si yo no puedo amar a mi enemigo, porque no vive el amor del Padre en mí, yo estoy amando con mi propio amor. Yo no estoy retando a ti a que ames a las personas por el amor tuyo. Vas a fallar 1000 veces. Te estoy retando que lo ames por el amor del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega al capítulo 4, lo primero que dice el capítulo 4 es Lucas capítulo 4, versículo 18, que Jesucristo toma el libro de Isaías y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y por libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Otras palabras, Jesucristo podía amar y hacer lo que estaba haciendo porque el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Usted sabe, te crees que es fácil que te estén clavando y que tú estés muriendo por los mismos que están clavándote? ¿Tú crees que es fácil morir por tu gente cuando ellos mismos están renunciando a ti y diciendo que no te conocen? ¿Tú crees que es fácil morir por personas que tú has caminado por ellos por mucho tiempo y cuando te ven clavados se pierden y dicen, nada, yo aquí me voy, yo no soy parte de esto? Pero porque la presencia del Espíritu Santo estaba en Jesús y lo había ungido en la cruz, Él puede decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Iglesia, ¿me estoy explicando bien o no? Okay. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, ¿qué dijo Jesús sobre amar a nuestros enemigos? Número 3. Al amar a nuestros opresores, les mostramos el amor de Jesús. Porque Cristo vino a morir también por los que nos oprimían, no solamente por nosotros si somos oprimidos. La historia de Naamán concluyó con sanidad, pero también concluyó con salvación. ¿Por qué? Porque una jovencita comprendió que ella no podía permitir que su esclavitud se convirtiera en su mayor odio. Ella permitió que el Espíritu Santo en su vida la llevara a ser instrumento de evangelización, aquel que oprimía, aquel que hacía daño. Y yo te aseguro que hubo un cambio en este hombre. Yo no creo que fue una simplemente sanidad y se acabó. No, aquí tuvo que haber un cambio. La necesidad de ver a nuestros opresores con compasión sale del corazón de Dios mismo. No sale de nosotros. El amor de Dios en ella fue el primer evangelista que la impulsó a ella y al profeta Eliseo a proclamar la sanidad sobre un opresor. Fue eso. Todos en la historia pensamos en Eliseo, pero nadie piensa en la jovencita que no fue profeta en su tierra. Nadie piensa en que Dios levantó una muchachita esclava que perdió sus sueños y en la tierra de su esclavitud Dios la levantó como profeta para hablarle al opresor, para que el opresor pudiera ser libre. Nadie piensa lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, que el verdadero y el perfecto amor echa fuera todo temor. Lo que Satanás quiere hacer con la opresión es que tu corazón se llene de temor, porque entonces el amor de Dios en ti no puede actuar. Pero el amor de la cruz, el amor perfecto, el amor que murió por ti y por mí, siendo nosotros aún pecadores, como dice la Biblia en Romanos, echa fuera todo temor para que el corazón de Moisés Bejarano, de María, de Petra, de Pablo, de Jorge, de quien sea, pueda amar como Cristo en la cruz de Calvario amó a los que lo estaban clavando. Dios nos levanta. Y las palabras del apóstol Pablo son tan claves en esto.
cuando dijo: a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Tu crisis no es para destruirte. Tu crisis te está enseñando a amar como Cristo amó en la cruz de Calvario. Tu crisis te lleva a amar a aquellos que están llenos de odio. Y el amor de Dios se convierte en la sanidad y la restauración para aquellos que han oprimido. Entonces, hoy te desafío a que no pierdas el amor del Padre en tu crisis. Te desafío a que vivas por el poder del Espíritu Santo en tu crisis. Te desafío que ames como Dios ama. Libre en el amor de Jesús que murió para salvar al mundo. No dejes que la crisis te robe la capacidad y la libertad de amar a tu opresor. Y te hago la pregunta: ¿quién es tu prójimo? Te respondo esta pregunta. Nuestro prójimo es la viuda de Serapta, que es nuestra vecina enemiga. ¿Quién es mi prójimo? Te hago esta pregunta. Mi prójimo es el general Naamán, el general sirio que hacía daño a los niños de Israel. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es la joven esclava que estaba en la casa de Naamán, que su valor se convirtió en ser una chica esclava, que amó a su opresor para que el profeta de Dios fuera instrumento en las manos de sanidad y salvación en su vida. ¿Quiénes son mis vecinos? Los habitantes de Nazaret, los que tomaron las piedras para matar a Jesús, son mis vecinos. Los que intentaban arrojar a Jesucristo en el precipicio son mis vecinos. ¿Quién es mi prójimo? Es la persona que Dios creó a su imagen y semejanza. Mi prójimo es el ciego que oprimió a los demás, porque pudiendo ver no puede ver espiritualmente. Mi prójimo es el pobre que se le han quitado los recursos. Mi prójimo es el que su corazón ha sido roto de tanto llanto y de tanto lástima que ha tenido. Mi vecino es el que es cautivo. Mi prójimo es el que es oprimido. No caigas en la trampa del odio. No somos ellos y nosotros. Somos el pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, llamado a amar en la forma que Cristo ama. No creas que las personas son tus enemigos. Déjame decirte algo. Nosotros tenemos un solo enemigo y se llama Satanás. La Biblia dice en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades satánicas. No es la persona que oprime, es el demonio que está detrás de la persona que oprime. Hay que luchar espiritualmente en ayuno y oración. Hay que luchar para no permitir que nuestros corazones se llenen del odio que me saca a mí de la presencia de Jesús. Y te pido que ores por aquellos que te lastiman o te lastimarán. Perdónalos. Pero también te pido que pidas perdón porque ya tú también has lastimado a otros. Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Hoy te invito a que como iglesia de Dios amemos con el amor del Padre que nos lleva a amar como Jesús en la cruz amó a sus enemigos. Y nos pasó de ser enemigos a hijos de Dios. Porque mi pecado crucificó a Jesús, pero su cruz me liberó de la opresión que yo hacía. Te invito a estar en pie. Voy a invitar a los compañeros y compañeras de oración, por favor, pasen al frente. Yo no sé qué situación o qué estés pasando tú en este momento. Lo que yo sí sé es que Cristo nos está llamando a amar conforme a como Él ama. Eso es lo que yo sé. Si tú no conoces a Jesús hoy y tú quieres llegar a un encuentro con aquel que en la cruz murió por nosotros, yo te invito en el nombre de Jesús que lo recibas como tu Salvador. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios y que Él en esa cruz derramó su sangre para acercarnos al Padre. Es por Jesús que yo tengo entrada a la presencia del Padre. Si tú no conoces a Jesús, yo quiero invitarte a que recibas a Jesús como Salvador hoy. Iglesia, te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza. Si tú estás aquí hoy y tú quieres recibir a Jesús o rededicar tu vida para vivir para Jesús y servirle como tu Salvador, tu Señor, yo te invito a que hagas esta simple oración. Si tú haces esta oración es porque tu corazón ya tomó esa decisión. Pero la oración es un simbolismo de lo que Dios va a hacer a través de ti. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú me llenes de tu presencia. Gracias por liberarme de odio, de opresiones y hacerme libre a través de la cruz de Cristo, que se humanó, murió por mí en la cruz,
resucitó de la muerte, ascendió al cielo y viene de nuevo en su segunda venida para establecer el reino de Dios en la tierra. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, ayúdame a amar como Cristo amó, en el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, y ayúdame a vivir en tu presencia, lleno del poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.